Continuamos con Sentido Común, la campaña que se viene, ¿no? Antes que todo tengo que agradecerle muy especialmente a la gente de Calceta Neumáticos que hoy la verdad me salvó de una y además me dio una atención de la hostia y además me hizo buen precio y además me balanceó y alineó las nuevas cubiertas que puse sin cargo, pero no fue porque soy yo, sino porque lo hacen con todos. Así que a Osvaldo, a Andrés, a toda la familia Calceta, muchas gracias. Dicho esto, se vienen campañas bravas, se vienen campañas con mucha mentira. Capaz que el que está hablando no soy yo, sino otro. Capaz que el que está diciendo esto no es Alejandro Cancelari, capaz que quiero decir una cosa y usted está escuchando otra. Lo hicieron con Macri el domingo, pero lo pueden hacer con cualquier otro. No es nuevo lo de las campañas fake, falsas. No es nuevo, recordamos la campaña de desprestigio que sufrió Enrique Olivera en el 2009 en la candidatura a jefe de gobierno porteño por aquel momento por el ARI, que emprendió quién sino Alberto Fernández, cuando era ministro de Néstor Kirchner. Tuvo que pasar 2 meses después de la elección para que todo se aclarara. En ese momento, ¿quién ganó? Aníbal Ibarra. Miren ustedes. Después también el pasacalles. ¿Quién hace ese pasacalle que dice Adorni es Karina? Si no lo hace el enemigo, decime quién es. No importa. Las fake existen. Inclusive existe desde el momento de 1930, cuando un cineasta ahora, Hitchcock creo que fue, o otro similar, armó el complejo de que venía una invasión Orson Welles, gracias chicos, que venía un avance alienígena sobre el planeta Tierra, hubo suicidios en masa y después no pasó nada. Siempre existieron las fake. Lo que vamos a ver ahora es todo peor de lo que vimos siempre. Entonces le preguntábamos a Daniel Iboscus, que analizó, que estudia, que es un especialista en campaña y también en alertar estas cosas, ¿cómo se puede trabajar o tenemos que rendirnos ante la nueva andanada de fake news y de campaña sucia? Hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. Mira, la verdad que hay que acostumbrarse a vivir en un mundo de desinformación, en un mundo donde las noticias falsas, las deepfake, los videos, la irrupción de las redes sociales hace muchísimo tiempo han cambiado los formatos comunicacionales y también es cierto que la sociedad va aprendiendo, va teniendo una cultura, no es lo mismo hoy que hace 5 años o 10 años cuando se veían los primeros indicios y que esto es una cuestión que hay que aprender a convivir con ello. Ahora, desde el mundo de vista del periodismo, de los medios de comunicación y de la política, tienen otras responsabilidades. En primer lugar, en este mundo de desinformación, creo que periodistas y medios de comunicación eh, tienen que velar o tratar, mejor dicho, de construir dos grandes atributos en torno a los medios y los periodistas que tienen que ver con la confiabilidad y la credibilidad, pues son los primeros validadores frente a este tipo de situaciones. Y con respecto a la política, ya no es que hay que tener un equipo para contestar las noticias falsas o en momentos de crisis, sino que un candidato competitivo, como un gobierno competitivo, empieza a tener equipos que están permanentemente en el desarrollo y sobre todo en la alerta frente a estos fenómenos, que en muchos casos lo mejor es la ridiculización. Porque, a ver, si analizamos el fenómeno del día domingo que vos planteás, creo que el gran problema, por un lado el problema, pero por otro lado el gran atributo que tuvo esa acción, ese video, es que confirma narrativas. Entonces, ¿qué narrativa confirma el video que estamos hablando? Y confirma la narrativa de que había que ganar el kirchnerismo y que a partir de una manera graciosa y hasta te diría que cualquiera se daba cuenta que el video era falso, lo que lograba era instalar y consolidar en una narrativa que había un solo espacio que podía ganar el oficialismo y que el otro debía retirarse en pos de un bien superior. Creo que el gran problema es que además se montaron en discutir, en enojarse y en que sea un punto central de la campaña 24 horas y que ese sea el tema de conversación en la mesa del sábado a la noche, del domingo a la mañana al desayuno, al mediodía.
y bueno, pero hay que estar acostumbrados. Recordá, Alejandro, que ya en el año 2019 hicimos una investigación muy, muy profunda y presentamos el libro Mentirosamente, cómo descubrir y combatir las noticias falsas e incluía el tema de las deepfake. Bueno, estamos 6 años después y algunos todavía se están sorprendiendo cuando ven estas cosas en una campaña electoral. Si vos le tendrías que dar un consejo entonces a Macri ese mismo momento donde surgió el video, vos le hubieras dicho, reíte del mismo. Bueno, hay que ver el contexto, hay que ver el momento, los actores que den para hacer determinado perfil, si tienen perfil de reírse, si la situación amerita, o si tal vez lo que te conviene es contraatacar justamente, ¿no? No ir a la defensiva o tratar de entrar en la conversación, en la discusión, si se bajaba o no se bajaba una candidata, ¿no? Creo que el primer arma es el bloqueo y la segunda que viene en el momento es el contraataque de manera Tam- directa. También el video, entonces vos me explicabas al inicio que sirvió como para confirmación de una presunción, es decir, si alguien tenía ganas de ir a votar por algo, ese video lo único que hizo fue validar esa creencia previa por más que no fuera cierta. Claro, por supuesto, o ponerlo en tema de discusión con otras vertientes, no porque se bajara, sino que te ayuda a pensar y reflexionar. Depende lo que vos tengas como pensamiento político, si fuera, vamos a poner un ejemplo, y que en la ciudad de Buenos Aires pasó mucho, que seas mucho más anti que votar a favor de, bueno, es decir, si es el único que puede ganar, al final tenían razón, lo que yo quiero no es una foto festejando con el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una alternativa y una narrativa. Hay que ir a analizar en profundidad, como te decía, el proceso. Pero esto son cosas de todos los días. La inteligencia artificial es una herramienta más. Lo que hace es agregar una nueva variedad en la confusión general. Pero han existido con las noticias, acordate cómo se llaman los portales, con la pauta en las redes sociales de noticias totalmente incongruentes de medios falsos que cambiaban una letra en el nombre del medio solamente para que parezca de verdad. Te digo, acá es como uno actúa, con qué equipo contás y que tengas en claro cómo bloquear y cómo contraatacar, sobre todo a tan poco de una elección o a horas de una elección, que si vos me preguntás en lo más sincero, eso yo no creo que Nada, haya cambiado mucho. O sea, no creo nada. que sea el desequilibrante. Lo que sí es que genera una confusión y, y búsqueda de explicaciones a fenómenos que en realidad están mucho más asociados a lo político. ¿Las redes por sí mismos alcanzan para ganar una elección? No, como no alcanza solamente a hacer territorio, como no alcanza a dar un buen discurso, como no alcanza la televisión, como no, acá en todo proceso electoral lo importante primero es tener una estrategia. Segundo, tener un candidato, una propuesta y un interés por parte de la sociedad en lo que vos vas a ofrecer a la sociedad en un determinado momento. Pero después, en cuanto a los medios de cómo vos comunicás tu mensaje, cómo trasladás el mensaje, son los medios tradicionales de comunicación, el contacto directo, por supuesto las redes sociales, pero ya no se analizan más las redes sociales como un, un aspecto aislado de lo que es toda una campaña, porque se terminan retroalimentando. Porque vos fijate que muchas veces las tendencias en las redes sociales o lo que se habla en las redes sociales nace de la televisión, o nace de la radio, o nace de un escándalo en la vía pública. Y a la inversa también, los medios de comunicación tampoco pueden dejar de ver qué se está hablando en las redes sociales, por dónde va la gente, y eso te marca la agenda también de los medios. Creo que la clave ahí es lo que nosotros denominamos la triple vía: medios, territorio y redes sociales de manera conjunta, con una estrategia, con una acción y que en definitiva las acciones de comunicación busquen cumplir objetivos concretos de campaña o de comunicación de gobierno. La última y tratando, pedirte sinceridad sería una falta de respeto porque sé que estás hablando de manera sincera, pero ¿por qué crees que los políticos, tipos que han sabido interpretar el humor social en un momento determinado, todavía no sepan interpretar este nuevo momento? Es decir, che, pasa desapercibido, dejarlo solo o no, pero ¿cómo puede ser que
no hayan interpretado este momento de, yo digo, zafarrancho, pero mm, puedo decir de caos, puedo decir de gritos. ¿Cómo no pudieron interpretar para armar una estrategia? Si ellos siempre se eh, vanagloriaron y también mostraron tener estrategia. ¿A quién te referís A los específicamente, Alejandro? políticos tradicionales, desde el PRO, que era el primero que utilizó la herramienta digital, el primero que utilizó el tema del timbreo, el primero que innovó, vamos a decir. La Cámpora, que también bajo sus puntos de vista había innovado en el discurso motivacional. ¿Por qué ahora no entienden lo que está pasando? A ver, yo creo que hay dos cosas. Hay un cambio de época, hay cambio de formas, hay cambio de expectativas por parte de la sociedad y lo que Vinieron no hay para ninguna quedarse, duda. perdóname, y después seguimos. No, que esto va evolucionando, Alejandro. Tal vez hoy tenés una escena y dentro de 2 años la gente vuelve a pedir a gritos un político profesional que gobierne el Estado, digamos, ¿no? Lo que a mí me parece acá que es al revés. Nosotros miramos a los políticos o miramos a los medios. En realidad hay que mirar a la sociedad. ¿Qué está reclamando la sociedad? ¿Por dónde va el camino de la sociedad? La sociedad pide grito, la sociedad está enojada. ¿Quién interpreta el enojo? ¿Cómo interpretás ese enojo? ¿Cómo conducís a la sociedad y la liderás a un estadio mejor? Porque si no, el error que empezamos a ver en muchos procesos electorales es que empiezan a guiarse por las encuestas, ¿no? Entonces la gente quiere esto y hago esto. Y esto es el gran problema, ¿no? Porque lo que debe hacer un líder político es, con su accionar político, cambiar la realidad que hoy tiene la sociedad hacia donde él la quiera liderar, hacia donde él ve que está el progreso, el futuro, el bienestar. Y muchas veces acá pasa totalmente lo contrario, como que a veces el marketing invade y además mal aplicado, con lo cual termina siendo un gran problema. Y te digo un segundo aspecto que para mí es central. Esos políticos que no le temen al riesgo y que están dispuestos a apostar todo más allá del cálculo político. Y ese es un gran cambio que hay cuando hablamos de cambio de época. Para poner ejemplos concretos, vos no podés especular permanentemente. Vamos al caso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hubiera hecho un político tradicional que está gobernando hace 1 año y medio con problemas que te cambian las reglas de juego, que te presionan y viene una elección a legislador porteño en la Argentina? Cualquier gobierno normal hubiera hecho, bueno, arreglemos, no importa que no metamos legisladores, resignemos esto, resignemos lo otro, pensemos en el gobierno y saquemos el 52, el 53 o el 55% de los votos y es una foto ganadora para el gobierno. Eso hubiera sido un pensamiento que hubiera hecho cualquiera en la ecuación. Y el gobierno dijo, no, vamos por la identidad, radicalicemos, juguémosla. Y iniciaba la carrera electoral no ganando, digamos, podía ser tercero, tal vez, ¿no? Y que sea un gol, pero se la jugó, no especuló y apostó. Y eso es un cambio distinto a cómo actúan. Y vos al analizar el resto de los espacios que dicen, bueno, a ver, y sorprende, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, cómo el peronismo hasta escondió a sus líderes, cambió sus colores, hizo marketing, hizo fotos con colores vecinales. Vos decís, el que tiene que apostar a la política, resignó la política, y el que parecía que tenía que hacer antipolítica, hizo política. Yo creo que ese es el cambio de tiempo y de época. Es poder interpretar a la sociedad, es poder jugártela, no estar pensando en si me conviene o si meto más diputados o menos diputados, o si voy a ganar un municipio, o si en realidad no es cómo apuesto a la política, a una idea, y lo único que vos no podés resignar en los tiempos actuales es tu identidad. Porque cuando vos resignás tu identidad, perdés la categoría y el público al quien vos creías que hablabas, de golpe está escuchando a otra persona y ni siquiera te quiere escuchar. Bueno, me obligás a otra pregunta. El PRO apostó a una identidad, perdió en una elección desdoblada y, e inmediatamente después sus dirigentes y el propio PRO sale corriendo a hacer lo que quizás tendría que haber hecho en mayo. ¿Cómo se entiende? No, que yo creo que no contuvo la identidad esto que decís vos, hizo todo lo contrario. El PRO destruyó la identidad. Vos fijate que
sus dos candidatos presidenciales. En el caso de la última elección, Patricia Y eso Bullrich ya venía roto. está. Eso ya Sí, sí, venía pero está roto. bien, sí, sí, pero no, no es tan simple, porque ellos podrían haber tomado una postura diferente en cuanto a definir tu identidad, porque hasta ella se terminó afiliando a otro partido político, y por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, que sigue siendo del PRO hasta el día de hoy, poselección, aún haya competido por otro partido político, se termina también llevando una porción del electorado. Pero además ellos apoyaron a un gobierno al cual ahora, un año y medio después, lo quieren enfrentar. Pero además eran un frente donde estaba el radicalismo, donde estaban otros partidos en la ciudad de Buenos Aires y quisieron hacer una multiplicidad de ofertas y abrieron todo lo que era propio. A ver si me explico. Hicieron todo al revés, absolutamente todo al revés. Y por último, es quién representa ese proyecto. Y claramente, cuando vos entras en esas contradicciones de un partido de derecha y lo va a liderar y es candidata a alguien que estás poniendo porque nadie se anima a ir, porque nadie quiere perder, porque nadie quiere poner la ropa en juego y que además tiene hasta contradicciones ideológicas al espacio al cual vos querés convocar. Es todo mal, Alejandro. Y además una gestión que no arranca en la ciudad de Buenos Aires con el recuerdo de una gestión que tal vez era el ícono o el ejemplo de gestión, gobierno, control de... Pero es algo básico. Por eso sacás 15 puntos en un lugar donde no solamente gobernás hace 20 años, tenés la estructura, la infraestructura, los recursos humanos y económicos, pero hay una falencia estratégica brutal, brutal, y que yo digo, tanto en la decisión que toma el PRO con respecto a la provincia de Buenos Aires como a la elección nacional, va a definir si tiene capacidad de refundarse, que yo creo que todavía existe esa oportunidad, mientras muchos creen que no, o si por el contrario va a un proceso de extinción de un proceso y de un partido que electoralmente fue exitoso en la ciudad de Buenos Aires y que llegó a la presidencia de la República, pero que pone una fecha de vencimiento que pueda ser el mes de octubre del 2025. Daniel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y nos vemos en cualquier momento. Éxitos con la presentación del libro, que está Dale, muchas gracias realizándose en Alejandro. este mismo momento mientras esta nota sale al aire. Sí, sí, estamos con Gobernicar, el Kama Sutra del poder. Ahí vas a entender muchas de las cosas que estamos hablando, Alejandro. Abrazo grande y gracias.